Presente simple en preguntas. Cuando tenemos una oración en presente simple, siempre tenemos que pensar que son los mismos elementos los que vamos a utilizar para hacer la pregunta. Únicamente le vamos a agregar una palabra, un auxiliar al principio. En el caso de la segunda y de la primera persona. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, oraciones como You speak English y tuviera que hacerle una pregunta, lo único que vamos a hacer es agregarle el auxiliar do adelante de la persona y de luego el verbo. Fíjense que el resto de la oración queda igual. You speak English. Cuando respondemos a esta pregunta, do you speak English? Vamos a escribir yes o no, depende si es positivo o negativo. Ese you lo vamos a cambiar por la persona I y el do, que es el auxiliar, va a acompañar al final de la oración. Entonces vamos a decir yes I do, no I don't. Acuérdense que el don't es justamente porque estoy respondiendo que no. ¿Por qué cambiamos el you por el I? Justamente porque estoy diciendo vos hablas inglés, sí, yo hablo. Ahora, en el caso de la tercera persona, tenemos que tener en cuenta algunos otros detalles más. De por sí, la oración agrega S en el verbo. Entonces, tenemos Kate walks to school. Walks nos está marcando un cambio en el verbo. Entonces, me está recordando que estoy hablando de una tercera persona, de she. Entonces, ya de por sí tengo que pensar que la oración no va a ser igual a la anterior. Entonces, para hacer la pregunta, hacemos la pregunta con does. Does Kate walk to school? Como hablo de Kate, el auxiliar que voy a necesitar es does. Pero el resto de la oración, lo que sería la persona, el verbo y todos los complementos que siguen, van a quedar en el mismo orden. La única diferencia es que vamos a eliminar la S de walks y va a ir a does. Y cuando respondemos, siempre respondemos usando pronombres. Entonces va a ser yes, she does, no, she doesn't. Acordémonos de vuelta que el doesn't viene cuando hablamos de no. No, she doesn't o no, he doesn't. Cuando queramos hacer oraciones en negativas, vamos a tener que usar otro auxiliar que según la persona va a ser don't o doesn't. Este auxiliar va a ir siempre entre la persona y el verbo. Entonces, you speak English, el negativo va a ser you don't speak English. Entonces, con I, you, they y we vamos a usar don't y luego el verbo. I don't speak. They don't work. Nuevamente, cuando hablamos de she, he o it, vamos a precisar la S en el verbo. Entonces, cuando hacemos el negativo, esa S se va a trasladar a doesn't y la vamos a eliminar del verbo original. Entonces, she speaks English. El negativo es she doesn't speak English. Con she, con he y con it, acordémonos lo que tenemos que usar, doesn't speak o doesn't work.